Iniciamos con la tutoría de repaso número 6. Este día vamos a continuar viendo la unidad 4 de la materia, que trata sobre la integral de una función. El tema que vamos a ver este día es el método de integración por partes. Esta técnica puede aplicarse a una amplia variedad de funciones y es particularmente útil para integrandos que contengan productos de funciones algebraicas y trascendentes. Por ejemplo, la integración por partes funciona en integrales como las siguientes: integral de x por logaritmo natural de x, la integral de x cuadrado por e elevado a la x y la integral de e elevado a la x por seno de x. Notemos que en estos tres ejemplos tenemos el producto de dos funciones diferentes. En el primer ejemplo tenemos el producto de una función algebraica que es x y una función logarítmica que es logaritmo natural de x. Ahora veamos esto. Concepto. La regla para derivar el producto de dos funciones da origen a un método de integración llamado integración por partes. Si u es igual a f de x y b es igual a g de x, son dos funciones derivables. Entonces tenemos la derivada de f por g va a ser igual a la derivada, f de x por g' de x, es decir, la derivada de g, más la derivada de f de x, que es f' de x por g de x. Integrando respecto a x, ambos miembros de la igualdad se tienen. Integramos el lado de la izquierda, tenemos integral de f de x por g de x. Luego, en el lado derecho, tenemos integral de f de x por g' de x, que es la derivada de g, más la integral de f', que es la derivada de f de x por g de x. La integral del producto f por g va a ser f por g, porque acá se está derivando y como le aplicamos integración nos queda f por g. Luego tenemos que vamos a despejar de manera que quede sola la integral de f de x por g' de x. Pasamos la integral de f' de x por g de x al lado opuesto para que cambie de signo a negativo. Entonces nos queda integral de f de x, g' de x, es igual a f por g menos la integral de f' por g de x por el diferencial de x. Sustituyendo u por f de x y b por g de x se obtiene la fórmula de integración por partes, que es la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Esta fórmula sirve para integrar el producto de dos funciones, donde una de ellas es la derivada de una función conocida y la integral original se transforma por otra más simple. Para determinar la solución de una integral utilizando el método de integración por partes es conveniente utilizar los siguientes pasos. Primero hay que escoger u y diferencial de b. Segundo, se va a derivar u para obtener diferencial de u. Aquí tenemos diferencial de u que es necesario. Tercero, se integra el diferencial de b para obtener b. Y dentro de la fórmula vemos que aquí tenemos tanto en esta parte como al momento de encontrar la segunda integral. Finalmente se aplica la fórmula de integración por partes y se soluciona la integral indicada. Existe una variedad de integrales que se pueden desarrollar utilizando esta expresión. Integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial. El problema es elegir o saber elegir u y diferencial de b, y para ello tenemos algunas técnicas. Entre ellas está utilizando la palabra hilate. Cada letra de esta palabra representa una función. Por ejemplo, acá tenemos y va a ser una función trigonométrica inversa, L va a ser una función logarítmica, A va a ser una función algebraica, T va a ser una función trigonométrica y en el caso de E va a ser una función exponencial.
Vamos a identificar cada una de estas funciones en el producto del integral que vamos a desarrollar. La primera función que aparezca en esta palabra va a ser u y la segunda función va a ser diferencial. Ya vamos a ver un ejemplo para ir comprendiendo mejor esta teoría. Acá tenemos el teorema de integración por partes, que es lo que acabamos de ver. Si u y b son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces la integral de u por diferencial de b va a ser igual a tener u por b menos la integral de b diferencial de u. Esta fórmula expresa la integral original en términos de otra integral, como lo estamos viendo acá. Dependiendo de la elección de u y diferencial de b, puede ser más fácil evaluar la segunda integral que la original. Veamos este ejemplo. Encontrar la integral de x por e elevado a la x diferencial de x. Identifiquemos qué tipo de función es cada una de las funciones que aparecen en esta integral, en este producto. La primera, x, es una función algebraica y la segunda, e elevado a la x, es una función exponencial. Ahora nos auxiliamos de la palabra dilate. ¿Cuál función aparece primero? ¿La algebraica o la exponencial? Notemos acá que aparece primero la algebraica, luego la e de dilate es la función exponencial. Por lo tanto, la primera es la función algebraica. Así que u va a ser igual a x y diferencial de b va a ser igual a e elevado a x. Y en el caso de indicar cuál va a ser diferencial de b, le vamos a colocar la función y también la parte del diferencial de x de la integral original. Entonces tenemos diferencial de b va a ser igual a e elevado a la x por el diferencial de x. Ahora que ya tenemos u y diferencial de b, vamos a derivar u. Derivada de u, es decir, diferencial de u va a ser lo siguiente. Tenemos x, derivamos x, derivada de x es 1, por lo tanto solo dejamos el diferencial de x. La integral de e elevado a la x la vemos acá. En esta parte tenemos integral de diferencial de b va a ser igual a la integral de e elevado a la x por el diferencial de x. Sabemos que la integral de e elevado a la x es e elevado a la x. Por lo tanto ponemos b es igual a e elevado a la x. Luego sustituimos en el teorema de el método de integración por partes. U por diferencial de b es la función, la integral original. Tenemos acá integral de x por e elevado a la x, diferencial de x es igual a tener u, en vez de u colocamos x, en vez de b vamos a colocar e elevado a la x menos la integral de b, que es e elevado a la x, diferencial de u, que es diferencial de x. Esta segunda integral que hemos obtenido es mucho más sencilla que la integral original, por lo tanto colocamos x por e elevado a la x menos la integral de e elevado a la x es e elevado a la x, y como está antecedido por el signo menos, le colocamos el signo menos e elevado a la x, y como acabamos también de integrar, le sumamos la constante de integración más c, y así obtenemos la integral de esta función. Y nos queda x por e elevado a la x menos e elevado a la x más c. Ahora veamos el segundo ejemplo. Encontrar la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x. Identificamos cada una de las funciones de esta integral. X cuadrado es una función algebraica y logaritmo natural de x es una función logarítmica. En la palabra dilate, la primera función que aparece es la logarítmica, que es e. Luego sigue la algebraica. Por lo tanto, u va a ser logaritmo natural de x y diferencial de b va a ser x cuadrado por el diferencial de x. La derivada de u va a ser la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x por el diferencial de x. Y la integral de
x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Aquí vemos desarrollada esa integral. Sabemos de que la integral de una potencia va a ser la potencia más 1 y la nueva potencia que se forma va a ser el denominador. Como tenemos x cuadrado, la integral es x al cubo sobre 3. Y aquí lo vemos en este. Ahora nos auxiliamos del teorema de la integración por partes. Tenemos integral de u por diferencial de b es la integral original, que es la integral de x cuadrado por el logaritmo natural de x por diferencial de x. Es igual a tener u, que es logaritmo natural de x, por b, que es x cubo sobre 3, menos la integral de b, que ya sabemos que es x cubo sobre 3 por el diferencial de u, que es 1 sobre x por diferencial de x. 1 sobre x por el diferencial de x. En esta integral, como vemos acá, tenemos x cubo en numerador y en denominador tenemos x. Se pueden eliminar y nos queda, eliminando esta x de denominador, solamente nos va a quedar x al cuadrado sobre 3 por el diferencial de x. Ordenando la expresión, tenemos en esta línea x cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x menos, este 3 sale porque es un valor constante, menos un tercio, y aquí ya podemos integrar. Integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, y lo vemos acá entre paréntesis, x cubo sobre 3 más la constante de integración. Luego, simplificando, nos queda x cubo sobre 3 logaritmo natural. Aquí me faltó colocarle x, pero va la variable x. X cubo sobre 3 logaritmo natural de x menos, aquí tenemos x cubo sobre 3 por 3 es x cubo sobre 9 más c. Y así resolvemos esta integral utilizando el método de integración por partes. Ahora veamos este ejemplo. Integrar o encontrar la integral de x cuadrado por seno de x por el diferencial de x. Vamos a identificar cuál función va primero. Tenemos que x cuadrado es una función algebraica y seno de x es una función trigonométrica. En la palabra dilate, la primera función que va es la algebraica. Y luego sigue, después de la algebraica, sigue la función trigonométrica. Por lo tanto, u es x cuadrado y diferencial de b va a ser seno de x y le colocamos diferencial de x. Derivando u nos queda que diferencial de u es 2x por el diferencial de x. Ya sabemos que la integral de x cuadrado es 2x y siempre le vamos a colocar el diferencial de x. La integral de seno va a ser menos coseno de x. Aquí está resuelta. Le colocamos el símbolo de integración al lado izquierdo y al lado derecho. Y sabemos que la integral de seno es menos coseno de x. Aplicando el teorema de integración por partes nos queda en el lado izquierdo la integral original, que es x cuadrado por seno de x por el diferencial de x. Luego en el lado derecho nos queda u, que es x cuadrado, b es menos coseno de x, lo dejamos en paréntesis, menos la integral de b, que es menos coseno de x, por el diferencial de u, que es equivalente a tener 2x por diferencial de x. Acá el signo menos lo dejamos afuera y nos queda x menos x cuadrado por coseno de x. Luego acá tenemos menos por menos da más la integral de 2x, lo pasamos hacia adelante, 2x por coseno de x por el diferencial de x. Notemos que la segunda integral que hemos obtenido no se puede desarrollar de forma directa, utilizando las reglas básicas de integración. Por lo tanto, vamos a utilizar nuevamente el método de integración por partes para desarrollar esta integral. Tenemos acá integral de 2x por coseno de x. Identificamos cuál va a ser u y cuál va a ser diferencial
diferencial de b. Los x sabemos que es una función algebraica y coseno de x es una función trigonométrica. Y en la palabra hilante la función algebraica va antes que la función trigonométrica. Por lo tanto, u vale 2x y diferencial de b vale coseno de x. Es igual a tener coseno de x por el diferencial de x. Derivada de u va a ser diferencial de u es igual a 2 diferencial de x. ¿Por qué? Porque tenemos acá derivada de x es 1. Por eso nos queda solamente 2 diferenciales. Y la derivada de b es igual a tener, perdón, la integral de diferencial de b, que es coseno de x, es igual a tener b es igual a seno de x. Aquí lo vemos, le colocamos integral a diferencial de b y al lado derecho también le colocamos integral a coseno de x. Nos queda que b es igual a seno de x y nos auxiliamos después del teorema de integración por partes. Al lado izquierdo colocamos la integral original, que es 2x coseno de x diferencial de x. Y al lado derecho tenemos u, que es 2x, b tiene el valor de seno de x, 2x seno de x menos b, que es seno de x, por diferencial de u, que es equivalente a tener 2 diferencial de x. Acá tenemos 2x seno de x menos 2 por seno de x por diferencial de x. Este 2 sale de la integral porque es constante y solamente nos queda integral de seno de x por el diferencial de x. Esta integral es mucho más sencilla que la integral original, que es la integral de 2x por coseno de x. Por lo tanto, tenemos 2x seno de x menos 2, y aquí procedemos a integrar. Integral de seno de x es menos coseno de x, y le colocamos la constante de integración, más c. Entonces nos queda 2x seno de x, y aquí menos por menos nos da más, 2 coseno de x más c. Ya tenemos la integral de esta expresión, la segunda integral. Ahora podemos encontrar el resultado de esta integral que tenemos acá. Combinando los resultados obtenidos, tenemos la integral de x cuadrado por seno de x diferencial de x, que es la integral original del ejercicio, es igual a tener menos x cuadrado coseno de x más la integral de 2x coseno de x diferencial de x. En este caso, esta integral ya la procedimos a resolver y nos queda menos x cuadrado coseno de x más la expresión que obtuvimos acá, 2x seno de x más 2 coseno de x más c, y lo tenemos más 2x seno de x más 2 coseno de x más c. Y así hemos resuelto la integral de este ejercicio utilizando el método de integración por partes 2 veces. Ahora veamos aplicaciones de la integral de una función. Tenemos áreas de regiones entre curvas. Sea f y g dos funciones continuas, tales que f de x es mayor o igual que g de x para todo x que pertenece al intervalo cerrado a, b. Nos interesa encontrar el área A de la región R, comprendida entre las gráficas de estas funciones y las rectas x igual a A y x igual a B. La gráfica, la función f, la función g, las rectas A y B y el área que se encuentra encerrada en esta parte. Para ello nos auxiliamos de esta fórmula. El área de la región va a ser área bajo f menos área bajo g. Y aquí integramos la integral de a hacia b de f de x menos la integral de a hacia b de g de x. Simplificando nos queda la integral del límite inferior, que es a, al límite superior b de f de x menos g de x evaluadas en x. Es decir, la integral de la función superior menos la función inferior evaluadas en el límite a hacia b.
Veamos este ejemplo. Calcular el área de la región comprendida entre las gráficas f de x es igual a tener 2 menos x cuadrado y la recta g de x igual a x. Aquí vemos la gráfica de las funciones. Tenemos esta parábola que es 2 menos x cuadrado y tenemos la recta g de x es igual a x. Y notemos de que forman dos puntos de intersección entre las dos gráficas. Para poder encontrar el área bajo estas gráficas, debemos de encontrar los límites inferior y superior, que van a ser los puntos de intersección de ambas gráficas. Entonces, obteniendo los puntos de intersección, vamos a igualar f de x igual a g de x. Como sabemos que f de x es 2 menos x cuadrado, lo colocamos, es igual a tener x, que es g de x. Resolviendo esta ecuación, tenemos aquí menos x cuadrado pasa al lado derecho para cambiar el signo y nos queda x cuadrado más x, y aquí este 2 pasa a negativo, menos 2 va a ser igual. Tenemos una igualdad, entonces lo podemos pasar a la izquierda. X cuadrado más x menos 2 igual a 0. Y aquí resolvemos esta ecuación, ya sea por utilizando la ecuación cuadrática, la fórmula de la cuadrática, o utilizando factoreo. En este caso utilizo factoreo. Encuentro dos números que multiplicados me dé menos 2 y sumados o restados, entonces coloco el primer factor. Raíz cuadrada de x es x, más, y aquí tenemos raíz cuadrada de x, más por menos da menos. Tenemos el signo de este factor. Dos números que den multiplicados de menos 2 es 2 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Y ahora sumado o restado de 1 sería 2 menos 1 es 1 positivo. Tenemos esos dos factores igualados a 0, entonces encontramos el valor de x para cada factor. Igualamos x más 2 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Nos queda x igual a menos 2 y x igual a 1. Ya hemos resuelto y ya tenemos puntos de intersección que van a ser los límites de la integral para obtener el área de estas dos funciones. El área que se forma entre estas dos funciones. El límite inferior va a ser menos 2 y el límite superior va a ser 1. Sabemos que la gráfica f de x es menor o igual que g de x. Veamos la función. Como f de x está más arriba que g de x, por eso decimos que f de x va a ser mayor que g de x. En el intervalo de menos 2 a 1. En x, de menos 2 a 1. Ahora, utilizando la fórmula para encontrar el área entre las dos regiones, entre las dos funciones, tenemos el área va a ser desde menos 2 a 1, y aquí tenemos f de x menos g de x, la función superior menos la inferior, evaluadas en x. Sustituyendo estos valores nos queda la integral de menos 2 a 1 de la función 2 menos x cuadrado, quitando paréntesis nos queda de menos 2 a 1 la integral de 2 menos x cuadrado menos x. Ya integrando nos queda, utilizando las reglas básicas de integración, tenemos integral de 2 es 2x, integral de menos 2, perdón, de menos x cuadrado es menos x cubo sobre 3, porque le hemos sumado un 1 a la potencia 2 y esa nueva potencia que es 3 pasa a ser denominador. Menos la integral de x, que es menos x cuadrado sobre 2. Ahora que ya tenemos esta integral, vamos a evaluar los límites inferior y superior de menos 2 a 1. Para resolverlo, nos auxiliamos de lo que es la integración definida. Primero evaluamos en la integral el límite superior. En vez de x, de este resultado que acabamos de obtener, vamos a colocar el valor de 1. 2 por 1 menos 1 al cubo sobre menos 1 al cuadrado sobre 2. Luego el signo menos. Y procedemos a evaluar el límite inferior en la expresión que acabamos de obtener. 2 por menos 2 menos
menos 2 al cubo sobre 3, menos menos 2 al cuadrado sobre 2. Esta operación nos queda en el primer término, en la primera expresión, 7 sobre 6, la integral evaluada en el límite superior. Y la integral evaluada en el límite inferior nos queda menos 10 sobre 3. Haciendo las operaciones, eh, nos queda que el área entre estas dos funciones es igual a tener 9 medios unidades al cuadrado. Y así hemos resuelto este ejercicio, encontrando el área que se forma o que está comprendida entre estas dos funciones, f de x y g de x. Para finalizar tenemos estos anuncios. El primero es la tutoría número 6. La tutoría ordinaria número 6 va a ser el día sábado 16 de enero. Y luego tenemos que el examen parcial número 2 va a ser el 23 de enero. El examen parcial diferido repetido número 2 va a ser 31 de enero. Y el examen de suficiencia será el 7 de febrero. Además, comentarles de que el horario de cada uno de estos parciales se va a dar a conocer días previos para que ustedes lo tomen en cuenta. Así llegamos a lo que es el final de esta tutoría de repaso y por el momento esto es todo.